El dictador venezolano Nicolás Maduro cayó y lo que pasó en Venezuela tiene unas implicaciones para Canadá que podrían costarle al país muchos empleos y el aumento en el costo de vida. La caída de Maduro puede parecer una victoria geopolítica, pero para Canadá podría convertirse en un problema económico muy serio. Y aquí en Zoom de Canadá Tal Cual queremos analizar cómo la caída de Nicolás Maduro, el expresidente de Venezuela, afectaría a largo plazo nuestros bolsillos. Empecemos recordando esta historia que no nos hemos cansado de ver, ni usted ni yo, en todos los medios de comunicación del mundo, y es que el 3 de enero de 2026, a las 2 de la mañana aproximadamente, Estados Unidos lanzó un operativo en Caracas para capturar al presidente Nicolás Maduro. Fue sacado del país junto con su esposa para ser juzgado en Estados Unidos por cargos de tráfico. Desde entonces, el debate se ha centrado en democracia, en legitimidad, derechos humanos y geopolítica. Pero aquí en Canadá se está analizando el problema con otra dimensión completamente diferente que realmente nos afecta y más de lo que estamos pensando, sobre todo cuando Canadá es un país petrolero igual que Venezuela. Y para entender si la caída de Nicolás Maduro puede afectar o no a Canadá, vale la pena empezar por lo básico, por la relación petrolera entre ambos países. Y es que Canadá hoy es el cuarto mayor productor de petróleo del mundo. Y Venezuela, aunque ya no produce como antes, fue un gigante en los años 90 y sigue teniendo las mayores reservas de petróleo del planeta. Entonces la pregunta es inevitable. ¿Qué tienen en común estos dos productores de petróleo? Pues aquí aparece un dato que es clave para lo que viene. Y es que en la franja o en el cinturón del Orinoco y en Alberta se produce un petróleo muy parecido. Petróleos gemelos, podríamos decir. ¿Y qué significa eso en la práctica? Algo bien concreto. Y es que las mismas refinerías y tecnologías pueden procesar tanto el crudo venezolano como el crudo canadiense. Así que ambos países terminan compitiendo por los mismos compradores en la costa del Golfo de México. Ahora bien, hay varios puntos clave que no se pueden dejar pasar por alto sobre la producción de petróleo venezolana. Vamos a comparar a Venezuela con Canadá para saber por qué Canadá podría verse afectado si Venezuela empieza a producir petróleo otra vez y por qué nos afectaría a nosotros. Y es que Venezuela hoy tiene una ventaja estructural enorme y es que concentra cerca del 17% de las reservas de petróleo de todo el mundo, que son unos 304.000 millones de barriles aproximadamente, según el Instituto de Energía de Londres, y que son los datos difundidos por Statista. Y no es solo cuánto petróleo tiene, sino cómo lo extrae, cómo lo saca. Y es que su geología y el clima ecuatorial hacen que el crudo venezolano fluya con más facilidad, con menos equipos y con una inversión menor. Por eso, sus costos de producción podrían ser aproximadamente 50 más bajos que los costos de producción de Canadá. Y eso a la vuelta pues es mucho porque pues claramente es un petróleo mucho más competitivo, es un producto más competitivo para el mercado. Y aquí entra un detalle que pesa muchísimo y es la ubicación. Venezuela está a 5 días de las refinerías del Golfo de México, diferente a Canadá, que tiene que pasar su petróleo por un territorio mucho más amplio y llegaría en mucho más tiempo. Ahora, Canadá parte con una desventaja frente a Venezuela, y es que el petróleo de Alberta, la provincia de Alberta, sale mucho más costoso porque muchas veces hay que diluirlo antes de poder venderlo. Y como Alberta está en el territorio interior, esta provincia es una provincia al oeste de Canadá, pues ese crudo tiene que viajar miles de kilómetros por oleoductos y en trenes para llegar también al Golfo de México.
Encima hay otro aspecto y es que ellos tienen que pagar muchos más impuestos, impuestos al carbono y límites de emisiones. Cada barril termina costando mucho más que un barril en el territorio venezolano. Y aquí es donde conviene frenar un segundo y mirar los números con calma, porque Venezuela tiene reservas enormes, sí, pero en producción hoy está muy atrás. Canadá sigue en el top 5 y Venezuela ronda el puesto 20. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué en los años 70 Venezuela producía cerca de 3.5 millones de barriles diarios, más del 7% del total mundial según Reuters? Pero en la década de 2010 cayó por debajo de 2 millones de barriles y el año pasado el promedio fue de 1.1 millones de barriles, apenas el 1%. Esa caída no fue casualidad. La principal razón fue la acción del régimen, la corrupción, que fue deteriorando la infraestructura petrolera y faltó inversión sostenida hasta que en su peor momento la producción bajó a menos de 400.000 barriles diarios. Y ahí empieza la parte clave. ¿Cómo se cayó la producción de petróleo en Venezuela? ¿Y cómo Canadá llenó ese vacío que dejó Venezuela? Antes de que Maduro llegara al poder, y esto es súper interesante en esta parte de la historia, Canadá ya había superado a Venezuela en una especie de guerra petrolera. Cuando la producción venezolana cayó, Canadá vio una oportunidad y la aprovechó. En 2003, Hugo Chávez reaccionó a una huelga de PDVSA, despidiendo a casi 20.000 trabajadores que eran ingenieros, geólogos, técnicos, todos especializados y muy calificados, y pues de un día para otro se quedaron por fuera, se quedaron sin trabajo. Entonces en el año 2004 Canadá visionó esto y se dio cuenta que podía contratar a muchos de esos trabajadores. Entonces empresas como Suncor Energy comenzaron a contratar a cientos de esos profesionales. Para el año 2003, apenas 5 años después de todo esto, fíjense en esta cifra, más de 400 familias venezolanas se mudaron a Canadá para trabajar en la provincia de Alberta, al oeste de Canadá. Y aquí se dio una fuga de cerebros. Mucha gente con especialidades se fueron de Venezuela y llegaron a Canadá. Y Venezuela perdió talento, pero Canadá lo ganó y lo capitalizó. Entonces Venezuela dejó de competir y Canadá ofreció el producto que Venezuela no tenía disponible en la misma proporción. Pero esto ahora podría cambiar. ¿Y por qué podría cambiar? Pues porque bajo el nuevo escenario y con la caída del dictador Nicolás Maduro y con la promesa de Estados Unidos de reimpulsar la industria petrolera, Venezuela tiene una historia ahora completamente diferente, pero esto podría cambiar. Y podría cambiar no para el bien de Canadá. La pregunta que nos hacemos todos es, ¿podría Canadá verse afectado? Y las respuestas han sido las mismas porque en este momento es parte de la conversación del momento en el país. Y Martin Pelletier lo explicó en CTV News. Él es un experto analista del sector económico canadiense y nos muestra con claridad cuál es la preocupación actual de Canadá con respecto a la activación de la industria petrolera en Venezuela en un futuro próximo. Ahora bien, el problema es que enviamos entre 1 y 1.5 millones de barriles diarios de esos 4.2 millones hacia la costa del Golfo de Estados Unidos, instalaciones que están diseñadas específicamente para procesar nuestro crudo más pesado. Venezuela, por su parte, podría volver a los niveles de producción del pasado y reemplazar ese crudo canadiense. Nosotros habíamos estado más que dispuestos a llenar ese vacío que se produjo con la caída del crudo venezolano. Pero ese suministro podría reactivarse y eso podría afectar esos volúmenes, ya sea interrumpiendo directamente los envíos o reduciendo el precio que Canadá recibe por su petróleo. Ese es el motivo de la preocupación, las implicaciones económicas de que el crudo venezolano vuelva a entrar al mercado estadounidense y reemplace el petróleo que Canadá vende allí. Y sí, es cierto, sí hay una preocupación real
Pero es especulativo porque pues no hay tiempos para que esto pase. Venezuela sigue en manos del régimen, cayó el dictador, pero los miembros del régimen siguen ahí. Y es un interés de Trump impulsar nuevamente la industria para su propio beneficio. Pero todo esto está en el limbo. Y así lo dice Roxana Vigil, investigadora del Consejo de Redacción, el Consejo de Relaciones Exteriores, citada por CBC News en un informe. Ella dice que tomará años revertir el declive del sector petrolero venezolano. Y aún no está claro cómo la administración de Trump pretende avanzar. Eso es lo que dice ella. Sin embargo, Trump dice que esto podría hacerse en un año. Es decir, que pasaría un año completo para poder empezar a reimpulsar la industria y que todo estuviera en su lugar. Pero esto no es teoría. Levantar Venezuela implica miles de millones de dólares en inversión o levantar la industria petrolera en Venezuela. Y cuando ese petróleo vuelva a fluir, pues va directo a su mercado natural, que es el Golfo de México, el mismo donde Canadá compite hoy. ¿Qué significa eso en la práctica? Lo mismo que se dijo y que analizamos hace un momento, que es más competencia, un petróleo mucho más barato, y eso traería como consecuencia pérdidas en empleos en el oeste de Canadá y otras partes de Canadá, inversión que se frena y pues presión sobre la gasolina, y con eso pues un aumento en el costo de vida, de quienes vivimos en Canadá. Entonces sí nos afecta. Ahora, Canadá tiene una jugada clave, que es el oleoducto Keystone XL, pero su construcción fue cancelada en 2021. Y con esto se cayó la idea de mover unos 800,000 barriles diarios desde Alberta al Golfo de México. Entonces, aunque Canadá produce muchísimo, solo una parte llega a su mercado ideal, mientras Venezuela, cuando empieza a producir, puede mandar crudo pesado directo y más rápido al Golfo. Y ahí está la urgencia. Hoy el país apunta a un nuevo objetivo, que es trazar un oleoducto desde Alberta hasta Columbia Británica para poder llevar su producción hacia Asia, que sería un nuevo mercado, y romper esa dependencia del vecino país de Estados Unidos. Pero la pregunta es, ¿sí será suficiente o si el impacto se sentirá antes, especialmente si Estados Unidos reactiva rápidamente la producción venezolana? El escenario está lleno de incertidumbre, pero Canadá tiene que actuar pronto. Y mientras eso pasa, aquí también hay miedo, y muchos canales de YouTube aseguran que Canadá puede ser objeto de invasión por parte del vecino. ¿Cuál es el punto de vista de Fernando Torres como analista y experto en leyes sobre este tema? Ottawa no es Caracas. Bajemos un poco las revoluciones y respiremos profundo. El mundo parece haber entrado en un estado de histeria colectiva gritando que el derecho internacional ha muerto y que el tío Sam es un vecino borracho disparándole a todo lo que se mueve. Pero calma, esos análisis de geopolíticas tipo WhatsApp ignoran lo básico. Estados Unidos está jugando un ajedrez jurídico a nivel gran maestro. Lo que vimos no fue el derrocamiento caprichoso de un presidente, sino la ejecución de una orden de captura sobre un procesado como un expediente judicial más grueso que el álgebra de Baldor. Para entender por qué Venezuela es un caso único, hay que mirar los papeles, no los discursos. La situación de Caracas no tiene paralelo porque no se trata de diferencias ideológicas o aranceles comerciales. Se trata, ojo, de cargos federales por narcotráfico y terrorismo que llevan años cocinándose a fuego lento en cortes de Nueva York y Florida. Washington no necesita inventar excusas cuando tiene acusaciones formales y recompensas millonarias vigentes. Es una operación policial glorificada con esteroides geopolíticos, no es una invasión al azar. Aquí es donde entra el absurdo rumor sobre Mark Carney y Canadá. Quienes creen que los Marines van a aterrizar en Ottawa para llevarse a Carney no están entendiendo las reglas del juego.
A menos que el ex gobernador del Banco de Inglaterra esté escondiendo un laboratorio subterráneo de estupefacientes o lavando activos masivos en el Tim Hortons, Estados Unidos no tiene ni el casus belli ni los elementos jurídicos para tocarle el pelo. A Estados Unidos le pueden desagradar muchas políticas canadienses, pero hay una línea gigante entre no me gusta tu política fiscal y te busca la DEA. Canadá es un aliado con tratados vigentes. Venezuela, en los ojos de la justicia estadounidense, era una escena del crimen activa. En conclusión, dejemos de equiparar arepas con Putin. El derecho internacional no se ha roto. La justicia estadounidense tiene el brazo muy largo cuando se trata de sus propios intereses de seguridad nacional. Así que, a menos que tengas una recompensa de $50 millones por tu cabeza y cargos federales pendientes, puedes dormir tranquilo. Trump no va a patear la puerta de ingreso a Canadá y ciertamente seguirá siendo aburrida y pacíficamente libre de invasiones. Hasta la próxima. Y como dice Fernando Torres, son países completamente diferentes y escenarios completamente distintos. Y para finalizar, queremos leerlos. ¿Creen ustedes que Trump haría una intervención en Canadá para anexar al país y que se convierta en el Estado 51? Y con respecto al tema del que estábamos hablando inicialmente, ¿ustedes sabían que el petróleo canadiense podía verse desplazado de esta manera por la producción petrolera venezolana? Los leemos y no olviden visitar nuestro canal aliado NorthTV News. Y si quieren tener prácticas personalizadas de inglés, si quieren hablar inglés mucho más seguros y mucho más sueltos y perder el miedo a hablar este idioma oficial en Canadá, pueden visitar la página de Neonative y ahí les dan toda la información de estas clases personalizadas. Los dejo con este video de Canadá tal cual y gracias por haber estado con nosotros en Zoom. Los invitamos a ver las noticias de Canadá y el mundo en nuestro canal aliado NorthTV News y a seguirlo en YouTube y Facebook.